En el episodio de hoy vamos a continuar con el ciclo de lecturas necesarias. En esta oportunidad quiero compartirles algunas referencias del libro de François Jullien titulado Lo inaudito o el otro nombre de la agotadora realidad. Allí se va a ocupar de lo inaudito abordando este término de un modo sublime, porque vamos a ver cómo esta palabra, este modo de decir, no hace referencia a lo sorprendente o a lo asombroso, sino que va a plantear algo respecto de aquello que desde el discurso psicoanalítico podemos poner en relación con lo real. Pero vamos a ver que no de cualquier modo. Me refiero a esto que resulta del sedimento del lenguaje, y para que esto suceda tiene que producirse cierta distancia respecto del sentido. Por lo menos es la palabra distancia la que utiliza Jullien allí para dar lugar a lo inaudito. Entonces hay un término que Jullien utiliza que es el de descoincidir o el de la descoincidencia, que quiere decir salir de la adecuación que sostiene la ficción del lenguaje y la función engañosa de la palabra. Descoincidir, entonces, para apartarse. Y esto hace que en esa distancia se puedan desamarrar las fijezas con las que la lengua, escribe lo inaudito. Me parece que este es un punto clave porque de esto se trata aquello que como analistas podamos estar advertidos y que es preciso tomar distancia de los modos en los que la interpretación puede quedar atrapada en el deslizamiento indefinido de la metonimia y la significación sin ubicar la dimensión inherente a lo que se refiere el sujeto dividido o precisamente una lectura quizás topológica del sujeto, ¿no? Más de una vez ocurre que en las supervisiones se escucha la preocupación de los analistas por extraer, ubicar, aislar eso que llaman los significantes que marcan la posición del sujeto, ¿sí? Por ejemplo, sola, abandonada, perdedor, etc. Y esto confunde las aguas, porque precisamente en la medida en que el sujeto dividido no puede encontrarse representado por significantes, mucho menos se trata de consistir el sentido de estos. Cuando hablamos del sujeto dividido, hablamos de ese entre que hace cuestión, ¿no? Que interpela, que ubica la dimensión subjetiva en eso que Freud localizaba como conflicto, ¿no? Es decir, que se plantea la problemática que establece una precisión muy clara respecto de la posición del sujeto, como eso que siempre se escapa, ¿no? Que es inaprehensible. Por ejemplo, si alguien dice, a mí siempre me dieron todo y entonces eso hace que sea cómoda, ¿no? O que sea un vago. Esas dos palabras, cómoda y vago, no son significantes. Ahora, si este modo de decir implica que esa comodidad o ese ser vago queda entredicho con alguna otra cuestión, como por ejemplo el hecho de plantear que si alguien dice que es vago y entonces piensa que por eso se pierde de ciertas oportunidades que también le interesan, o que esa comodidad en verdad no le resulta tan cómodo porque hay cosas que no puede decir, ¿no? Decidir más allá de eso, ¿no? Que los otros le dieron o hicieron por él o ella, entonces ahí sí podríamos pensar al sujeto como efecto de esa división, ¿no? De ese entredicho, podríamos decir. Solo si se conmueve lo amarrado, entonces, ¿no? La distancia es lo que conduce a aquello inaudito, porque se va a elevar fuera de todo lo que se ha oído, ¿no? Pensemos cómo sería eso de abordar, ¿no? Por ejemplo, un pensamiento, un dicho, y considerarlo desamarrado. Esto no es lo mismo que fuera de toda lógica, ¿no? Lo inaudito, de este modo, apunta siempre a un desfasaje, a una descoincidencia. Lo inaudito es eso que no se ha oído jamás. Por lo tanto, no es lo que queda del lado de la reminiscencia significante.
¿no? Ni en la significación como efecto del juego de la cadena. No se trata de eso. Lo inaudito, tal como lo va abordando Julien, se despega precisamente, ¿no?, de lo pegajoso del lenguaje. Se puede aislar de lo pegajoso del lenguaje. Y es preciso, a mi entender, que como psicoanalistas, consideremos seriamente qué quiere decir esto. No consistir en interpretaciones que están dotadas de sentido, ¿no? Hacer valer el juego significante en tanto el significante en sí solo no significa nada. Está claro que no es, digamos, en sí mismo sin el significante, ¿no? No es sin el lenguaje. Y estas no son frases hechas, porque decir no sin implica precisamente situar ese punto paradojal que permite despejar lo inaudito del lenguaje, pero dentro del lenguaje mismo, ¿no? Siempre de algún modo somos inmigrantes de una lengua que el ser no conoce, ¿no? Quedamos atrapados en esos pliegues de una lengua que siempre nos resulta un poco ajena. Julien le va a dar a lo inaudito el lugar de lo no integrado y tal vez un poco también diría de lo no integrable. Esto solo podemos ubicarlo en la grieta del dicho, ¿no? En esas grietas de los dichos, en lo que se desajusta en ese decir, en lo que irrumpe y hace estallar los marcos del lenguaje, ¿no? Cuando Lacan dice que la interpretación está hecha para producir olas, me parece que hace referencia precisamente a esta cuestión. Cómo deshacer por medio de la palabra lo que la palabra misma ha forjado. Equivocando la ortografía, dice, ¿no? Operando en esta dimensión poética que siempre es disruptiva, que subvierte el campo del sentido y abre un fuera de él, lo agujerea, aunque bien sabemos que es un fuera que al mismo tiempo no prescinde del lenguaje, ¿no? La idea de que lo inaudito es también eso que nos resulta ajeno, porque si lo pensamos a partir de las marcas del lenguaje, el lenguaje siempre conjuga equivocadamente las marcas de la lengua, ¿no? Hace coincidir de manera engañosa lo que pretende fallidamente adecuarse al campo del sentido. Por eso me parece que es importante que esto que el lenguaje haría coincidir, ¿no?, o intentaría hacer coincidir, que Julien hable de la descoincidencia, me parece que es un término exquisito para ubicar de manera muy precisa esta cuestión, ¿no? Cuando Julien plantea el modo de abrirle paso a lo inaudito, establece una relación con la poética. Más precisamente, él dice que allí se trata precisamente de la poesía y dice que en la práctica de la descoincidencia es precisamente que ocurre ese hecho poético, ese acto poético que puede hacer escuchar lo inaudito, ¿no?, que puede hacer aparecer lo inaudito. Pensando entonces, volviendo a la experiencia analítica, podemos tomar estas referencias para pensar de qué modo, si consideramos este término, descoincidencia, descoincidir, se trata de desamarrar el enlace que cierra el sentido. Y es en esa descoincidencia que para Julien descansa la audacia en la que lo inaudito se esfuerza por decir, ¿no? ¿Qué es la neurosis, sino la consistencia de cierto modo de hacer relación ahí donde no la hay? Podríamos preguntarnos, ¿no? Se trata de eso, que por ejemplo se construye como respuesta, ¿no?, como aquello que el sujeto construye como respuesta, ante la inmensidad de la no relación, de lo que no puede plantearse en relación. Y este es un punto fundamental para que pensemos la dimensión de la verdad, ¿no? Eso que no queda subsumido en el saber, sino que marca su límite. Con esto pensemos eso que no pasa por el campo del otro con mayúscula, ¿no?, eso ante lo que el otro falla,
que no puede darle consistencia. Entonces, el sujeto es eso que se nos escapa, pero que además es efecto de esa falla estructural del otro. Por lo tanto, no puede sino estar en relación con eso inaudito, fuera de toda consistencia, simbólica o imaginaria. Hacemos de esto opaco, ¿no? De ese punto opaco, incapturable, simbólica e imaginariamente, una coincidencia a través de la cadena, ¿no? A través del lenguaje. Esto es lo que me resultó muy interesante, ¿no? El modo en el que Julián plantea esa relación entre lo inaudito y la descoincidencia, que si lo llevamos precisamente a la cuestión del sí mismo, no hay tal, sino siempre respecto de lo otro. Toca en este punto eso que llama identidad y que es siempre inadecuada, porque no hay lo idéntico a sí mismo. Porque lo que no es idéntico no puede entramarse en una serie de relación. Y en un punto muy interesante es el modo en el que aborda la cuestión de la metáfora. Creo que ahí alumbra algo realmente inaudito, porque dice que es la vía para encontrar lo real. Y en este punto destaca el valor de la metáfora que encontramos más precisamente en la escritura poética china. No tanto en el valor de la metáfora tomada de la lingüística, sino de su valor, digamos, más allá del campo del sentido y no como pura relación de oposición con la metonimia. Entonces este es un libro que nos ofrece un excelente modo de pensar lo inefable y lo inaudito. Si pensamos que lo inefable, ¿no? enlaza en cierto punto con un real, en ese punto de imposibilidad, lo inaudito sería eso a lo cual el decir se dirige, sin alcanzarlo. Si pensamos en ese lugar que Lacan formula del otro, ese otro que siempre de un modo u otro nos resulta inalcanzable, más aún en sus pliegues, su opacidad, es también lo otro, ¿no? Lo ajeno. Eso es lo que podemos articular con lo inaudito del otro. No me estoy refiriendo aquí a lo enigmático del otro, y esta es una diferencia importante a tener en cuenta, porque Julián mismo se encarga de aclarar que no se trata de ese inalcanzable en términos de desconocimiento o enigma, sino de aquello que no se puede saber porque desborda su campo. Entonces, hay lo que desborda el campo del otro. Es por esto que en algún punto lo inaudito se trata de lo inaudito del otro, de su inaccesibilidad, su punto de imposibilidad, su falla, como decíamos anteriormente. Y acá me parece que reposa el hallazgo de lo que propone Julián precisamente porque una cosa es lo enigmático del otro, si se quiere, respecto al deseo, de la falta, de eso que el otro no puede dar cuenta. Y, por otro lado, lo inaudito del otro. Porque en ese sentido allí se pone en juego la cuestión de la invención. En tanto no se trata de lo desconocido del otro, sino de lo incomprendido, ¿no? También en el sentido matemático, quiero decir, lo que no queda comprendido en la relación con el otro. Entonces, con el término inaudito, Julián hace referencia a lo que irrumpe. Y en este sentido, creo que este término maravilloso, lo inaudito, nos sirve para pensar no ya la cuestión, como decíamos recién, de la falta, sino de la falla, que implica ese pasaje que en Lacan se puede cernir a partir de lo que lo lleva a otra lógica que la aristotélica, incluso luego a la topología. Porque la falla ya ubica eso irreductible del otro, eso que de lo sexual no puede abordarse por la vía del fantasma, por ejemplo, eso que hace a la respuesta fantasmática un arreglo que no alcanza, una ficción que falla. Lo inaudito abre la cuestión del otro, pero no en la dimensión simbólica, ¿no? Como ese otro del significante, sino como eso otro, lo otro como una alteridad radical, que también es alteración, ¿no? Que es del orden de lo otro, no solo del otro con mayúscula. Porque lo otro es siempre extraño, ajeno, queda por fuera.
Se trata entonces ahí de lo que existe, ¿no? Si colocamos un guión ahí en lo que existe, en ese sentido el término apofántico parece ser el adecuado para ubicar eso que no puede aparecer en el retorno, ¿no?, de los signos, en la serie de la cadena, en lo cifrado bajo la condición del significante, sino que mantiene cierta distancia, ¿no? Es un término muy apropiado que utiliza Julian, con el que creo que indica esa relación entre lo inaudito y lo real, porque emplaza, localiza, insta a la letra, en la medida en que de lo que se trata es de eso que se escurre entre las palabras, ¿no? Eso que se va licuando. Y ahora bien, en la medida en que a lo real no accedemos, de lo que se trata es de hacer pasar algo de eso por una operación de escritura. En la medida en que cuando de la iteración se trata, no estamos en el campo de la repetición, ¿no? En la iteración no estamos en el campo de la repetición del significante, sino del campo del hay uno. Eso que es del orden del hay uno, que denota que no hay dos, que no hay relación. Eso que de la repetición signa un borde y un agujero, sitúa el lugar preciso en el que algo pueda escribirse. Y de este modo se le abre paso a aquello inaudito.